A los tres, muy bien, gracias a Dios, y contento con este cierre de la causa, que como bien decías, en el 75 apareció muerto, pero el 11 de agosto del 74, poquito tiempo de la muerte, después de la muerte del general Perón, fueron los tiempos difíciles. El cardenal Piroño escribió esos tiempos difíciles y me parece siempre importante esa meditación tan rica del Beato Piroño, que habla, hay secuestros, hay torturas, hay muerte, hay miedo, porque es mostrar toda la historia completa, pero sin revanchismos, eh, sin mirarlos con ideología, en una realidad, y en esta triste realidad, bueno, como yo digo, en los tiempos de oscuridad apareció esta luz, que es la Raure, invitando al perdón y al encuentro, que de algún modo puede ser un buen referente para la reconciliación, porque no invitó al odio. Eh, También me gusta pensar esto hablando en agosto del 75, como bien decías, unos meses antes del tema de la dictadura y del 76 en adelante. Él decía, cuando le ofrecían la libertad, a cambio de que él trabaje para la organización del Ejército Revolucionario del Pueblo, con las pólvoras y con las armas, dice, las armas no están para matarnos entre nosotros, las armas no están para matarnos entre hermanos. Me parece también una expresión muy profética que también me parece que la historia tiene que descubrir y saber pedir perdón porque nos matamos entre hermanos. Padre, ¿quién fue Argentino del Valle Larrabure? Bueno, fue un tucumano de nacimiento que entró en el Colegio Militar de la Nación, hizo su carrera, ingeniero militar, eh, tuvo varios destinos y estando en Villa María, allí en la provincia de Córdoba, esa noche, ese día del 10 y 11 de agosto del 74, irrumpe un comando, un grupo grande de terroristas y él como para evitar, era mayor en ese tiempo y para evitar más sangre se entrega, lo secuestran y justamente para que trabaje y para que toda su formación y sus conocimientos pueda ofrecerlos al Ejército Revolucionario del Pueblo y a lo que él se niega. Le daban la libertad si él se sumaba al ERP y él dijo a ese precio no, a ese precio no. O sea, las armas, como dije, están para matarnos entre hermanos. Tuvo propuestas de ser en el orden civil, gerente y trabajador en distintas obras o instituciones importantes. Sin embargo, el propio Larraure dice, el ejército me dio mucho, invirtió mucho, yo le debo al ejército, y siguió justamente trabajando en el ejército y le pasó lo que le pasó, pero podríamos decir que gracias a esto que le pasó, podemos tener a alguien que ilumina una parte de la historia, pero invitándonos al perdón, al amor, y no al odio y no a la venganza. Larraure es un militar, fue ascendido cuando estuvo preso y luego de muerte, y es coronel post-mortem, justamente por haber entregado su vida. Apareció tirada a la vera del camino, así en Rosario, donde fue su último tiempo, en una cárcel del pueblo, en situaciones muy difíciles. Apareció con cerca de 40 kilos menos. Realmente podríamos decir un mártir, ¿no? Un mártir es testigo, la palabra mártir es testigo, y ha sido un testigo del Evangelio porque la mayor prueba de amor es el que entrega la vida, y Larraure supo entregar la vida, así como sin querer salvarse a sí mismo, y de algún modo con esa acción quizás salvó a tantos que no se veían como involucrados con esa fabricación de armas para el mal y no para el bien, no para la defensa. Monseñor, buen día, Cecilia lo saluda. Gracias por ayudarnos también a conocer cómo está en este momento la causa. Sabemos que a nivel diocesana el proceso de beatificación del coronel Larrabure ha concluido y que ahora estaría por pasar al Vaticano.
¿cómo se podría, cómo podría ser el proceso? Porque si existiera el martirio, si se demostrara el martirio realmente, ¿sería necesario demostrar también algún milagro o en este caso no sería necesario? No, ahora nosotros terminamos el 27 de noviembre, el Día de la Medalla Milagrosa, Mm, terminamos el proceso ujú. diocesano y el 18 de diciembre en el Dicasterio para la Causa de los Santos, allí vamos a entregar todo este material para que siga el proceso canónico allí en Roma. Ujú. La postuladora, si Dios quiere, será la doctora Silvia Correale, que es tan conocida en varias causas argentinas, como por Sí. ejemplo la emblemática del santo cura Brochero y tantas otras, como Catalina Rodríguez, Beata o Mamantula, bueno, y tantas de otras causas del mundo. Mm, Y esperemos que comience su trabajo allí en Roma. Va a llevar tiempo porque hay que hacer la posición, hay que hacer la defensa, y si se aprueba que es por martirio, no hace falta el milagro. Hará falta un milagro para la canonización, pero como los mártires del Senta o los mártires riojanos, que como mártir no hacía falta un milagro porque podríamos decir que el martirio es un nuevo nacimiento, mm, donde borra todas las faltas y donde justamente el milagro es esa vida entregada sin límites, sabiendo que uno está expuesto a morir, como el caso de la Raúre, y no quiso ceder ante esa tentación de la libertad a cambio de la muerte de tantos argentinos. Así mm, que nosotros esperamos confiados, porque justamente pensamos, decir, lo mataron por el odio a la fe, mm, podríamos decir, lo mataron por ser militar, lo mataron por no sumarse a las filas del ERP, pero él justamente le dio un tinte cristiano y evangélico, así como Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, la Raúre de su propia cruz, de su crucifixión, ha podido decir, perdonen, que no anide el odio, pase lo que pase, y quería morir, como él decía, quiero morir de pie como el quebracho, es decir, un hombre íntegro y que en el fin de su vida manifestó un amor hasta el extremo, un amor sin límite, un amor cristiano. Porque tenemos a Santa María Goretti, que también quien la mató justamente porque ella no cedía a perder la pureza, mm. signo de la virtud y de la gracia. Pero no, Alessandro no era por odio a la fe, pero sí, y en muchos otros mártires de nuestros últimos tiempos, justamente por no dejarse corromper o alejarse a vivir el Evangelio, los valores del Evangelio, son asesinados. Y la Iglesia los considera por su coherencia en la fe, por su convicción cristiana, que son testigos en la máxima expresión del que derrama la sangre. Y en esto, ¿cómo te va, padre? Santiago Cristian te saluda. Sí, buen día. En esto que nos venís compartiendo, ¿cuáles son los testimonios que han aportado los familiares y los conocidos a la causa? Porque también cuando hablas de una vida íntegra, uno puede suponer no solamente en el momento de o en la situación de secuestro, sino que es toda una vida, en el antes y en el después en este caso, ¿no? Contanos un poquito de lo que puedas recordar, además de lo que ya nos dijiste. Sin duda. Bueno, es importante la distinción porque los procesos canónicos, cuando es para martirio, no hace falta lo que pasa en un proceso común, por ejemplo, digamos de Brochero, que es las virtudes vividas de un modo heroico. Porque primero es importante entender que todos los santos, todos no son inmaculados, ¿no? Porque a Ujú. veces la concepción de la santidad podemos ser frágiles pecadores como San Pablo, como San Agustín y como tantos otros que han vivido una vida eh, humana con luces y sombras. El caso de la Raúre, todos los testimonios nos recuerdan un hombre de familia, un hombre de fe, un hombre que cantaba el himno en el momento más difícil, rezaba y cantaba el himno. Esos son testimonios que da los propios testigos que han salido o han contado a su familia, que han experimentado en la cercanía con la cárcel. Sí, es un hombre que invitaba justamente a creer, un hombre creyente, un hombre que plasmó en su vida el Evangelio, pero nosotros nos atendimos o nos quedamos más en ese último tiempo, en ese último momento, que como se dice que el martirio es un bautismo nuevo, eh,
no trabajamos tanto, aunque de hecho se hizo en el proceso y se manifestaron sus virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad, fundamentalmente del amor, que es lo que nos toca justamente por no dejarse tentar o corromper para salvarse a sí mismo y descubrir que era preferible morir, pero entregar la vida por una causa que es el amor, porque no quiso que las armas nos maten entre nosotros. Bien, vivió los valores del Evangelio al máximo, al límite, allí en una situación en la cual podría haber traicionado todo esto. Totalmente, totalmente. Él fue justamente tentado y le decían, el ejército te abandonó, y él decía una cosa muy linda, el ejército te abandonó, sumate a trabajar con nosotros, y el ejército no me abandonó, dice, estará presente, porque del ejército recibí mi formación, del ejército recibí convicciones, del ejército profundicé mi fe. O sea, y él es capaz decía, usted está medio loco, le decían, está desequilibrado, dice, lo vamos a dejar pensar para que pueda respondernos. Y él responde, gracias por dejarme pensar, pero ese tiempo será para afirmarme más en mi fidelidad a Dios y a mi patria. Y eso era su respuesta. Y sabiendo que corría el riesgo, justamente no solo de perder la libertad, sino de perder el mayor don que es la propia vida, como de hecho la perdió, que nosotros sabemos que es ganada, claro. Padre Obispo, nosotros elegimos poner como zócalo del tema, se ve allí en la pantalla, profeta y testigo de reconciliación, ¿no? Porque se adelantó a lo que después fue confirmado en otra causa, vos recién la mencionaste, ¿no? Lo de los mártires riojanos, y una mirada ideologizada de la realidad podría caer en la tentación de decir, bueno, Larrabur estaba en un bando y Wenceslao Pedernera, otro mártir, estaba en otro bando. Sin embargo, la gracia de Dios hizo que estas dos personas, en caminos distintos, en vocaciones distintas, se encontraran hoy ante la realidad concreta de una vida llevada adelante de esta forma y que encontró la muerte en el martirio, declarado ya en el caso de Wenceslao Pedernera, diciéndole a las personas amadas que perdonaran a quienes habían terminado la vida. Una hermosa coincidencia que despeja todas estas tentaciones ideológicas para ver la historia, Padre, ¿no? Totalmente, totalmente. A mí me parece maravilloso esta feliz coincidencia porque ambos presentan toda la historia, con las luces y las sombras de la historia, que tenemos que hacernos cargo, saber pedir perdón, pero este hombre es secuestrado en tiempos de democracia, frágil democracia, tiempos muy convulsionados para nuestra patria, e invitó al perdón, como sin duda el querido Pedernera, que me parece que es justamente se encuentran cuando se vive una vida evangélica. Y ambos son profetas de la reconciliación y del perdón, porque invitar al perdón en situaciones tan difíciles, terrible la de Pedernera, terrible la de Larrabure, pero a veces tenemos que saber ver y saber aprovechar y seguir las huellas de estos hombres que huelen al Evangelio, que sin duda, si lo hubiéramos escuchado a Larrabure en los años siguientes, quizá la historia hubiera sido distinta. Por eso, si la Iglesia hoy los presenta como faro, a Pedernera ya está como beato, y a Larrabure Dios lo quiera así, que sean puntos de encuentro en el amor, que sin miradas ideológicas, porque la ideología de cualquier lado ciega, sino la verdad, en aquellas circunstancias, España y tantos países también hay de uno y otro lado, pero Larrabure no estaba de un lado contrario. Cuando le ofrecen la libertad, dice esa expresión que me parece que es extraordinaria: las armas no están para matarnos entre hermanos. Y siempre hay que recordar que del 76 en adelante, equivocados o no, todos somos hermanos y nadie es el juez y el dueño de la vida para quitársela. Porque nunca, nunca, nunca el fin justifica medios intrínsecamente perversos.
Monseñor, ¿qué representa para la diócesis castrense de Argentina tener una causa de canonización tan avanzada como la de Larrabure, un hombre que dio testimonio de fe y también lo hizo justamente en en el ejercicio de su vocación militar, ¿no? Sí, para nosotros es un orgullo muy grande porque sufrieron. Yo estoy hace 8 años y medio como obispo castrense, pero anterior a mí, y todavía ya no tanto, pero el mundo militar y la profesión militar sufrió muchos embates y entonces un poco demonizados por algunos que se han portado mal, y qué bueno decirlo, digamos, es claro reconocer que se han hecho cosas que no están, que no está permitido, digamos que es una aberración, pero todo eso hizo sufrir a mucho al mundo militar. Entonces, tener un hombre y un referente, no como un trofeo glorioso, sino como un discípulo al cual debemos imitar, nos llena de alegría. Y también nosotros compartimos 11 años del siervo de Dios, venerable Enrique Yo, que fue un hombre de la Armada, que durante mucho tiempo también se silenció que era de la Armada. Parecía que era difícil que un empresario sea santo y ni le cuente un militar. Y él tuvo 11 años también en la Armada, que lo fogueó, que quería tanto, y que hay muchos testimonios de eso, y estamos en el último paso. Ahora en diciembre también en el dicasterio pasará su última instancia, que es la ordinaria de obispos y cardenales, para que, si todo va bien, el cardenal Semeraro le presente al Papa León todo el proceso terminado y pueda ser firmado por el Papa para que el año que viene, si Dios quiere, pueda ser un nuevo beato, Enrique Yo, también de nuestra fuerza. Así que lo vivimos con alegría y hay muchos, yo siempre digo que hay muchos militares buenos, santos, de Dios, que abrazaron una vocación más que una profesión, pero que lamentablemente a veces se ha puesto todo en la misma bolsa y han demonizado este mundo. Y yo, de mi experiencia militar, me encuentro con familias militares admirables y ejemplares, y con soldados. Nosotros, cuando nos confirmamos, los más grandes, decíamos que éramos soldados de Cristo por la confirmación, y estos soldados también, muchos de ellos son auténticos soldados de Cristo, y puedo dar fe de vidas cristianas en serio, y que esto hay que ahondar para que nunca más pase lo que pasó en nuestra patria. Miremos como hermanos y podamos sentarnos, y no la violencia sea un recurso, no el asesinato del otro, la desaparición del otro sea un recurso. Me parece que a eso apuesta esta frase que ustedes ponen ahí muy bien, profeta y testigo, que esa profecía de Larrabure la podamos encarnar en nuestras fuerzas, en nuestro obispado sin duda, y nuestra patria toda, estemos encolumnados. Hay todavía muchas grietas y muchas zanjas. Cualquier cosa que hacemos por el encuentro a veces son miradas de otra manera y se nos pone de un lado. A mí mismo se me pone de un lado que no estoy de ese lado, pero se desacredita, bueno, no sé, me parece que tenemos que transitar caminos con valentía para decir que quien nos une es la verdad, que la verdad tiene una fuerza esplendorosa, y que Jesús es nuestro camino, es nuestra vida y sin duda nuestra verdad. Así que yo aspiro que estos hombres sean testigos y profetas y transitemos caminos de encuentro, tanto que el Papa Francisco nos pedía, y que ahora el lema de futuro de la paz es desarmante y desarmada, que desarmemos las agresiones, las interpretaciones equivocadas, los prejuicios, y que podamos de uno y otro lado valorar las cosas buenas y desechar lo que hicimos mal, y nunca más repetir cosas que no son evangélicas. Padre, recién allí mencionaste al Papa Francisco, que también podemos decir que fue un verdadero profeta y testigo de la reconciliación. ¿Qué decía el Papa Francisco acerca de Larrabure? Bueno, yo pude hablar con él, primero porque cuando se comienza un proceso, se consulta a los obispos de la región, en mi caso por ser un obispo castrense y por lo tanto una diócesis personal, a varios obispos del país, y el Papa me alentó a que yo antes de empezar le consulté al Papa qué le parecía, y me alentó, yo le di el libro,
él pudo recibir a la Raúre, Aquí está la a foto. Arturo, a su hijo. Ahí estamos Ahí viendo. está la foto. Así que fue muy lindo esa posibilidad. Así que me parece, bueno, él obviamente me bendijo y me alentó a que hiciera el camino que había que seguir y es lo que hicimos. Como todas las causas del Papa, que no hay que confundir, a veces me duele cuando se cree que hubo muchas causas argentinas porque era el Papa argentino, hubo muchas causas argentinas porque hubo muchos santos y beatos argentinos y llegó el tiempo de la madurez, pero Francisco le alegraba mucho, respetaba, pero no hacía nada que salga de lo normal, ni lo conocíamos a Francisco, ¿no? Ni llevarlo por prebendas o por... Él me dijo, me acuerdo, yo no me voy a, cuando era delegado para la causa de los santos, yo no me voy a meter mucho porque a Juan Pablo II se lo criticaba porque hizo muchos polacos y no era verdad. Los santos polacos salían porque era la fuerza de la verdad, la fuerza de la santidad. Ujú. Y así lo vivimos con los argentinos. Tenemos 15 beatos, tenemos 5 santos, hay como 45 en camino. Me parece que la fuerza esplendorosa de la verdad, que son vidas evangélicamente y heroicamente vividas, nos va a seguir dando referentes, faros para nuestro país. Pero resumiendo, Francisco me alentó y pudo hablar con el hijo y él fue un protagonista de ese tiempo de la historia, sin duda. Y bueno, le pido a Francisco que del cielo interceda por esta causa. Seguro.